fui y dije, no, tengo que ver cómo voy a realizar las cosas. Lograr esto fue hace 10 años atrás, más 12 años, tiene que pasar como 2 años para que el tipo de cambio de compra igual el de venta en el momento en el que yo lo compré. La tendencia es que empecemos a ganar un poquito más de dinero en el tiempo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Aquí estamos de nuevo en The Creativo Podcast. Y nuevamente estamos junto a Nikki Pineda. ¿Cómo estás, Nikki? Bien, bien. Gracias, Henry. Estamos aquí desde Workbox, en las oficinas de Workbox en Torre Morazán. Así es, está rico el aire acondicionado. Sí, con un invitado súper especial que vamos a hacerle muchas preguntas y aclarar muchas dudas sobre nuestras finanzas. Así un tema es. que debería ser parte de la educación escolar. Sí, bueno, él ya nos lo dirá, ¿verdad? Porque ya a nadie le enseñan a manejar su dinero, ¿verdad? Julio César Pineda, mucho gusto, bienvenido. Hola, muchísimo gusto, muchísimos saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Encantado de estar en este podcast con ustedes y hablar de un tema que, como dijo Nikki, no nos enseñan en la escuela ni en las universidades, y lo que aprendemos es o por los errores, o por lo que nos dijo nuestros papás, nuestras abuelitas, o lo que nos dijo el amigo. Entonces, ahorita yo trato también de que podamos aprender conocimientos básicos y prácticos, sobre todo, aterrizados a nuestra realidad como hondureños, y pues que espero que esta plática que tengamos el día de hoy sea de mucho provecho para todos los que nos están viendo. Sí, esperemos que sí. Sí, normalmente las finanzas las aprendemos a puro garrote, ¿verdad? A golpes. A golpes, ¿verdad? Sí, totalmente, pero... Acerca un poquito el micrófono, por favor. Esto Más. Ahí estamos. Ahí. ¿Está ahí? El celular que está haciendo... Ahí estamos. Nos decía. Sí, normalmente aprendemos de puros golpes que nos da la vida, Sí. y muy pocas personas también dan como la apertura de decir, sí, me hace falta ese conocimiento para manejar mejor mi dinero, qué decisiones hubiera tomado mejor si yo, por ejemplo, no me hubiera endeudado con esa tarjeta de crédito, si hubiera conocido cómo utilizarla, o cómo hubiera podido lograr ese viaje sin necesidad de sacar un préstamo, sino que con mis propios recursos. Entonces son cosas que nosotros a veces lo hacemos de puro inercia y no nos ponemos a reflexionar. Y saben, les puedo dar un dato que diariamente tomamos alrededor de 35,000 decisiones. Y la mayoría es decisiones financieras. Nos levantamos y decimos, póngale que desde el momento en el que uno dice, bueno, ¿qué ropa me voy a poner? Es una decisión financiera porque yo me compré esa camisa con un propósito para poder utilizarla. ¿Qué voy a comer? ¿Voy a salir a comprar algo de comida o voy a llevar desde casa? Entonces pasamos tomando decisiones financieras de pura inercia y no nos damos cuenta. La ruta para gastar menos gasolina. Exacto, exactamente. Empezar a calcular la ruta. Ajá. Exactamente. Entonces es un tema demasiado importante como para que lo pasemos por alto, Sí. y que no tomamos acción acerca de nuestra situación financiera. ¿Es necesario para empezar elaborar un presupuesto personal? O sea, sabemos que las empresas lo hacen anualmente, pero a veces hasta trimestralmente. Pero uno como persona, ¿es necesario hacer un presupuesto? Totalmente. Solo pongámonos a pensar, si las empresas grandes, las empresas que triunfan, las empresas que manejan mucho dinero, manejan un presupuesto, es porque necesitan llevar un control. Ajá. Necesitan saber qué es lo que van a gastar, necesitan saber cómo llevar mejor ciertas categorías de gasto para mejorar. Hay un término en gerencia que se dice que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, si yo quiero mejorar mi situación financiera, pero no sé por dónde empezar o no sé qué referencia tengo, entonces muy difícilmente voy a poder yo mejorar una situación financiera. Entonces, definitivamente, un presupuesto va a ser esencial, importante, en las diferentes etapas que nosotros nos encontremos en nuestra vida. Y aquí lo que nosotros tenemos que empezar a ver es cómo adaptar un presupuesto a mi vida. Porque pueden haber muchas formas de poder hacer un presupuesto, y esto es lo que muchos tendemos a fracasar, porque tal vez bajamos una plantilla o decimos, bueno, ¿cómo lo haces vos? Yo lo voy a hacer igual, pero sentimos que el presupuesto no es para mí, sentimos que no me está sirviendo de nada, entonces decimos, no, es que las finanzas no son para mí, porque no sé números.
porque yo no soy contador, no soy financista, no soy economista. Y no, al contrario, o sea, desde el momento, como les decía anteriormente, tomamos decisión de comprar algo, vamos a comer, damos 100 lempiras, nos dan de vuelta 90, lo contamos, el dinero, o sea, manejamos finanzas diariamente y no necesariamente tenemos que ser financistas para poder hacerlo. Entonces, es importante que nosotros empecemos a adaptar cuál podría ser la mejor manera de que nosotros podamos llevar un control de presupuesto en nuestra vida. Sí, de hecho existe hasta una tabla, ¿verdad? Una tabla ahí general que es 50, 30, 20, más o menos por ahí lo he escuchado. Y no sé, esa es mi consulta, o sea, esta es una tabla universal que todo el mundo se la ha sacado, pero ¿qué tanto me conviene esa tabla a mí? ¿Qué tanto me conviene esa tabla a Nicky? Justamente eso, es que ese es el problema. Buscamos en internet y vamos a buscar diferentes guías, por así decirlo, de cómo manejar nuestro presupuesto. La regla de 50-30-20 es 50% para gastos fijos, el 30% para mis gustos personales y el 20% lo ahorro. Entonces, pero, ¿qué sucede? Si lo empezamos a implementar, una persona que esté endeudada con 3 hijos, ¿ustedes creen que esa persona pueda ahorrar un 20% de sus ingresos? Sí, o que sus gastos fijos sean un 50%. Cuando tiene 3 hijos, tiene que pagar 3 colegiaturas, tiene que pagar luz, tiene que pagar alimento para 3 hijos. Entonces, no le va a servir una proporción 50-30-20. Entonces, tenemos que identificar la situación en la que nosotros nos encontremos para realmente decir, bueno, ¿cuál es lo que yo realmente necesito? Entonces, para contestarle un poquito más a profundo la consulta, nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta nuestra situación financiera actual para poder determinar cuál vendría siendo la distribución del presupuesto, tomando la referencia del 50-30-20 tal vez como una referencia nada más. Solamente como una referencia para hay personas luego que hacer lo un puedan, porcentaje. Sí, hay personas que lo puedan llevar un 50-30-20 sin ningún problema o ahorrar más del 20%. Por ejemplo, las personas que tal vez nos están viendo y escuchando viven todavía con sus padres, no están pagando alquiler, tal vez aportan un poco a la comida, pagan tal vez servicios públicos, pero no tienen esas grandes responsabilidades y ya tienen un trabajo estable, ya tienen un trabajo fijo. Hoy en día los jóvenes podemos tener 30 años y todavía seguimos viviendo con nuestros papás. Aquí presente. Bueno, Nicky nos puede servir de ejemplo. Cuéntanos, Nicky. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, su caso. Podría yo decir, bueno, Nicky no tiene las responsabilidades que podría tener una persona que ya está pagando alquiler o hipoteca de su casa. Una persona que esté casada o que tenga hijos. Entonces, es la oportunidad ideal para poder ahorrar más. Yo cuando vivía con mis papás, yo logré ahorrar el 70% de mis ingresos y me gastaba el 30%. Wow. ¿Y qué sucedió al hacer esa estrategia? Hoy en día ya tengo una casa y ahorita estoy comprando un apartamento para alquiler. Sí, súper. 30 años. Pero, ¿a qué se debe? Yo fui y dije, no, tengo que ver cómo voy a realizar las cosas que yo quiero lograr. Esto fue hace 10 años atrás, más 12 años. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pero es que es de crear conciencia desde joven. Exactamente. Pues, no cuando ya están con la soga al Queremos cuello. empezar a ahorrar cuando tenemos una gran cantidad de deudas, cuando tenemos hijos, cuando vemos que nos estamos ahogando. Entonces, no es que no se pueda, pero va a ser más difícil. Sobre todo porque hay algo que se llama la ley de Parkinson. ¿Qué significa la ley de Parkinson? Significa que mis gastos van a igualar mis ingresos, siempre. La ley de Parkinson dice que si usted gana 20,000 lempiras y no separa una cantidad de dinero para ahorro, por ejemplo, entonces sus gastos van a igualar los 20,000 lempiras. Le vamos, por así decirlo, vamos a gastar todo, le vamos a buscar dueño. Y por eso es que al final del mes decimos, es que a mí no me ajusta para ahorrar. No puedo ahorrar porque no me ajusta. Pero es porque la ley de Parkinson nos dice que vamos a igualar nuestros ingresos con nuestros gastos. Porque no está el hábito de ahorrar. No está el hábito. Entonces, por eso es que tendríamos que separar una cantidad de ahorro y eso fue lo que yo hice. Dije yo, ¿cuánto necesito? Hago mi presupuesto, digo, vivo con mis papás, no tengo tantos gastos en mi vida, ¿será que puedo ahorrar el 70% de mis ingresos? Y no me sentía yo limitado, porque con la cantidad de porcentaje que yo estimo, yo tal vez puse un 70, pero puede ser perfectamente un 40.
Con pero que sea un 20. Sí, uno se ajusta a lo que tiene, pues si ya sacó el 70%, por ejemplo, de dinero, ya el otro 30%, pues ya uno se ajusta, para esto me ajusta, para esto no. Exacto. Y también tenemos que ponernos nosotros a pensar. Normalmente la tendencia es que empecemos a ganar un poquito más de dinero en el tiempo. Tal vez cuando empezamos a trabajar nos pagaban un poquito y después nos subieron 1,000 lempiras, o cambiamos de trabajo y ahora gano 500 lempiras más, póngale. Entonces, ¿qué sucede? Que tendemos a que nosotros vamos a ganar un poquito más de dinero y lo que pasa es que nos empezamos a llenar de los gastos. Entonces, llegamos con hijos, tal vez ya tenemos un buen trabajo, un trabajo estable, y resulta que igual no podemos ahorrar teniendo o no teniendo hijos. ¿Por qué? No nos ocupamos de nuestras finanzas, no nos ocupamos de realmente ver cómo puedo yo hacer para mejorar una situación financiera en la que yo me encuentro actualmente. ¿Y cómo elaboramos un presupuesto? Hay varias maneras. Aquí, como hablamos de que tenemos que ver nuestra situación personal, tenemos que nosotros tomar como guía tal vez lo que yo les pueda mencionar para que ustedes puedan tener como una base. Primero, lo más esencial va a ser, como les mencionaba, lo del ahorro. Vamos a tener que primero saber cuánto voy a tener que ahorrar de dinero para poder separarlo. Porque si yo empiezo a destinar todo mi salario en los diferentes gastos que yo tengo y después digo, me sobraron 100 lempiras, esto es lo que voy a ahorrar. Pero es que nunca sobra, es que no nos va a sobrar. Y entonces tenemos que cambiar la fórmula y decir, ¿cuánto quiero ahorrar? Y después, con lo que me sobra, yo empiezo a establecer un presupuesto, priorizando los diferentes gastos que yo pueda tener en mi vida. Entonces, por ejemplo, si yo tengo hijos, bueno, priorizo los gastos de mis hijos, colegiatura, uniformes, útiles, etc. Si yo no tengo hijos, entonces puedo priorizar otro tipo de gastos, como, bueno, necesito pagar alimentación, necesito pagar transporte. Si ya estoy recién casado, por ejemplo, y estoy pagando una hipoteca, entonces, bueno, tengo que priorizar ese gasto. Sí, la clave aquí, exacto, priorizar los gastos que sean más importantes en mi vida y decir, bueno, ¿qué cantidad de dinero le voy a destinar? Y aquí viene siendo uno de los principales errores al momento de querer hacer un presupuesto, es decir, es que si yo le coloco una cantidad de dinero, pues realmente me siento oprimido, porque decimos que si yo hago un presupuesto ya no voy a poder salir a los restaurantes, no voy a poder hacer esto, no voy a poder ir al cine, no voy a poder tomarme un café. Exactamente. Pero ¿qué sucede? Que el presupuesto es una herramienta directiva, que significa que yo le voy a decir al dinero hacia dónde ir. ¿Quién hace el presupuesto? Yo. Si yo le pongo 500 lempiras en restaurantes, pues eso es lo que yo quiero gastar. Si yo le pongo 5,000 lempiras en restaurantes, pues 5,000 lempiras puedo gastar. Entonces, soy yo mismo el que voy a establecer los límites para ver cuánto dinero realmente voy a gastar en cada una de las categorías. Priorizando, como les mencionaba anteriormente, cuáles van a ser los gastos que a mí me interesan más hacer. ¿Qué sucede? Y pasa muy frecuente con las personas que he logrado asesorar o en las charlas, conferencias que he podido dar. ¿Qué sucede? Que las personas elaboran un presupuesto y después simplemente lo cierran. Si es un cuaderno, cerramos el cuaderno y ahí está. Si es un Excel, lo dejamos el Excel y no lo volvemos a abrir. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que acompañar el presupuesto con un control de gastos. Tenemos que saber que vamos a cumplir ese presupuesto. O sea, esa es otra tablita, un control de gastos. ¿Diario o cómo? Va dependiendo de cómo lo queramos hacer. Yo lo hago diario, pero yo porque me gusta hacerlo diario, me siento más seguro de lo que estoy llegando. Pero también, a medida que pasan los años, yo no llevo un control de gastos de todo, porque ya he llegado a un punto en donde sé qué gastos, sé cuánto voy a gastar en algo y no necesito hacerlo. Yo ahorita solo llevo un registro de gastos de mi consumo de entretenimiento. Restaurantes, cine, cosas así que varían, pues no voy a saber. Exactamente. Que no sé cuánto voy a gastar, o sea, cuántas veces voy a salir a un restaurante, pero sí sé cuánto dinero voy a gastar. Que eso viene siendo el otro punto. Yo puedo decir, voy a gastar 5,000 lempiras en restaurantes, pero entonces tengo que ver
bueno, ¿cuántas veces más o menos voy a salir a la semana o al mes? Entonces yo digo, bueno, los fines de semana voy a salir viernes y sábado. Entonces son 2 días por semana por 4 semanas. Y de ahí digo, ok, si yo cuento, pongámosle que con 4,000 lempiras, entonces yo digo, bueno, cada vez que yo salga, no voy a gastar más de 500 lempiras. Entonces yo ya me empiezo a mentalizar de que no simplemente voy a llegar y pedir lo que sea, sino que ya digo, ok, voy a pedir algo que no me pase de 500 lempiras, porque eso es lo que yo establecí, con lo que yo me siento cómodo para poder realizarlo. Y eso es lo que se llaman finanzas personales. Entender lo que yo, o lo que a mí me sirve en el manejo del dinero. Y eso es lo que muchas veces nosotros nos hace falta. O creemos que nos van a como socar la faja el hecho de que yo empiece a manejar mejor mi dinero. Y al contrario, nos da una libertad en donde yo decido. O sea, yo decido en qué quiero gastar. Se lleva mejor control de lo que ganás, de lo que consumís. Exactamente. Y entender también que es un proceso, pues. Tampoco es que solo de la noche a la mañana, son hábitos que se tienen que ir adquiriendo, estilos de vida en donde, pues, qué momento voy a llevar el control que hablábamos, podemos llevarlo semanalmente. Una vez al mes no me gustaría porque se nos acumula todo. Entonces, de por sí nos da pereza llevar un registro. Hacerlo una vez al mes implicaría contar todas las facturas. Exactamente. Entonces, yo lo hago en el momento. Si ustedes me vieran, o sea, yo, por ejemplo, pongamos que voy a una comida rápida, en lo que doy, yo pago con tarjeta, en lo que doy la tarjeta y me están cobrando, saco mi celular y escribo, gasté tanto. Ya, no me tomó el mismo tiempo que yo estuve esperando que me dieran la tarjeta de regreso, registrar el gasto. Y ya está, me olvidé de ese gasto. Y al final del mes simplemente paso esa información al Excel que tengo y digo, gasté tanto en alimentación, gasté tanto en esto y ya. Y llevo un control. ¿Cómo llevan el control ustedes? ¿Llevan o no llevan un presupuesto? No. No, eso me parecía interesante, esa palabra mágica de crear el hábito. Sí. Porque normalmente no tenemos ese hábito. No. O sea, normalmente lo gastamos y no llevamos el control de, este día gasté en comida rápida, gasté más de lo que podía haber gastado. O sea, hoy no, o no era necesario consumir eso también. Exacto. Y entender que en ese proceso de hábitos también ver cuál es lo que más me puede estar sirviendo a mí. Por ejemplo, a mí me sirve llevar el registro en el celular. Sí. Pero posiblemente a Nikki no le va a servir eso. Y está bien que no le sirva, porque ella tal vez no es alguien que le guste hacerlo de esa manera. Entonces es ahí donde, por ejemplo, yo como asesor financiero le digo, bueno, entonces busquemos otro medio. Hay gente que le gusta escribirlo. Escribirlo. O por ejemplo, yo lo que hago muy frecuentemente, porque es lo que más se puede acomodar a las personas, es, bueno, vamos a sacar una tarjeta de débito y en esa tarjeta de débito le vamos a meter 5,000 lempiras. Su registro de gasto va a ser esos 5,000 lempiras que están ahí. Tienen que durar el mes. Les dura. Entonces, su registro de gasto va a ser cada vez que usted quiera gastar en comida, va a dar esa tarjeta de débito. Porque ahí está la cantidad de dinero que presupuestamos y el control va a estar en el estado de cuenta de lo que usted consumió. De esa manera, usted no tiene que estar llevando un registro de gastos en lápiz y papel, ni tampoco en un celular, ni en un Excel. Simplemente haciendo una transferencia de 5,000 lempiras a esa cuenta de donde está esa tarjeta de débito y así llevamos un control. Y nos vamos dando cuenta, es decir, ¿qué va a pasar si yo llega 20 del mes y ya me acabé los 5,000 lempiras? Entonces viene el proceso de reflexión. ¿Qué pasó? ¿Será que la cantidad de dinero que me establecí no es la adecuada? No es suficiente. ¿O estoy abusando del presupuesto con el que yo cuento? Tenemos que ser realistas también en el sentido de cuánto es lo que yo dispongo y ya tuve que haber hecho mi lista de necesidades, que seguramente restaurantes no va a ser algo más importante que la colegiatura de mis hijos o que el pago del alquiler, ¿no? Entonces, es ahí donde ustedes tienen que ser conscientes de qué es lo que está sucediendo en su vida financiera para empezar a tomar acción. Pero si no lo hacemos, entonces vamos a seguir un camino en donde, como un barco a la deriva, no vamos a saber para dónde ir. Sin timón. Entonces, yo, por ejemplo, me preguntaba, yo ahorro, pero, bueno, no sé cuánto ahorro, la verdad, del porcentaje, ¿verdad? Hablando de porcentajes. Pero mi pregunta es,
¿a dónde es más recomendable ahorrar? ¿En un banco? ¿En una cooperativa? ¿Debajo del colchón? Ajá. Sí. O, dárselo a la mamá que lo tenga. Ajá. ¿Cómo es más efectivo? O dividirlo, un porcentaje a cooperativa, un porcentaje al banco, un porcentaje que tenga de emergencia en la casa, no sé, algo así. Ajá. Sí, la mejor manera para poder ahorrar es primero saber qué es lo que nosotros queremos. O sea, decir, por ejemplo, puede surgir dentro de esas mismas dudas es, ¿ahorro en lempiras o ahorro en dólares? Exacto. Entonces, bueno, primero, yo ahorro en dólares si el dinero lo voy a gastar en dólares. Okay. Porque si no... No solamente por tenerlo guardado. No, ajá, exactamente. Porque lo voy a gastar y lo voy a gastar en dólares. Porque, ¿qué sucede? Yo tengo lempiras, yo los cambio a dólares. Pero tiene que esperarse al menos un tiempo de 2 años o más para que, ustedes saben que hay el tipo de cambio de venta y tipo de cambio de compra. Entonces, hay una diferencia entre los dos. Entonces, cuando yo compro dólares, me dan un tipo de cambio de venta. Entonces, póngale que compro $100. Okay. ¿Qué sucede? Y esos $100 son los 2.500 lempiras. ¿Qué sucede cuando yo quiero cambiar esos dólares? Porque digo, me voy a ir de viaje con estos dólares y los utilizo en lempiras. Entonces, no me van a dar 2.500, me van a dar 2.400. Sí. Porque no me esperé en el tiempo, que tiene que pasar como 2 años para que el tipo de cambio de compra igual al de venta en el momento en el que yo lo compré. En cambio, si yo voy a comprar, compro dólares y gasto dólares, ahí está bien, porque estoy gastando en la moneda. Entonces, primero saber si voy a gastar dólares o lempiras. Si es lempiras, ahorren en lempiras. Si van a hacer un viaje en el extranjero y van a necesitar dólares, ahorren en dólares. Ahora, banco o cooperativa, las dos por igual podrían funcionarnos. ¿Por qué? Porque la finalidad de ahorrar no es hacerme millonario o generar intereses. La finalidad es ahorrar, es cumplir un objetivo. Entonces, puede hacerlo tanto en una cooperativa como en un banco. ¿Qué sucede? Las cooperativas nos dan más dinero, más intereses, por así decirlo, indudablemente. Pero hay un problemita, que no es algo malo, simplemente es para ahorrar en una cooperativa tengo que crear una cuenta de ahorro de aportaciones obligatorias, que ese dinero no lo voy a poder sacar nunca, a menos que me vaya de la cooperativa. Y el otro es ahorro retirable, que ese sí voy a poder disponer. Entonces, si yo empiezo a ahorrar, voy a tener que dar al menos, póngale que 25 lempiras mensuales que no lo voy a poder retirar. Entonces, ese ahorro, si yo lo quería para un viaje, no lo voy a poder tocar. Entonces, es como una limitante que podríamos tener con las cooperativas, a menos que tengamos el aporte mínimo y poder ahorrar en retirables y está bien el porcentaje. Perdón. Dale. Utilizar esa cuenta de aportaciones como método de ahorro para algún préstamo a futuro es conveniente. Sí y no. Sí, en el sentido de ¿para qué vamos a sacar el préstamo? Un préstamo se saca única y exclusivamente para poder hacer crecer más mi dinero o mi patrimonio. Es decir, para una vivienda, por ejemplo. Una inversión. Una inversión en un emprendimiento, por ejemplo. Un carro, yo dudaría. Es un gasto. Para comprar un carro, no. A mí no me gusta. Porque un carro es un gasto. Que sí es una necesidad. Entonces, ahí es donde podemos entrar como en una conversación en donde decimos, bueno, sí, un carro es una necesidad. Lo necesito, ok, saque un préstamo porque sí lo necesita. Pero entonces busquemos una estrategia para poder pagar la menor cantidad de intereses, porque si no el carro me va a salir el doble de lo que vale. Exactamente. Y eso, sumándole que el carro se deprecia año con año. Entonces, voy a terminar pagando 100,000 lempiras más del valor del carro, y cuando termine de pagarlo, más bien ya voy a estar pensando en el otro carro porque este ya está depreciado. Entonces, en venderlo ya. Es complicado. Es complicado. Pero nos podría servir la cooperativa en ese sentido, porque eso sí, las cooperativas cuando sacamos un préstamo, al final del año nos regresan un porcentaje de los intereses que dimos en términos de préstamo. Entonces, sí existe un cierto beneficio, pero pensemos en el crédito como una oportunidad de hacer crecer mi dinero o mi inversión o mi patrimonio, más que
algo para consumo. Ese es ahora, una casa, si saco el préstamo para una casa, ¿es una inversión? Sí. 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 Es una inversión, sobre todo pensando, porque la casa, generalmente, pues las casas tienen plusvalía. Entonces, yo la compro ahorita a cierto valor y de aquí, cuando la quiera vender o la pongo a alquilar, me va a generar dinero. Entonces, debido a eso es que la casa se podría considerar como una inversión, porque suma su valor en el tiempo. Cambia un carro, se deprecia. Exactamente. Y un emprendimiento que muchas personas también sacan dinero para poner su negocio, lo cual está bien, pero hagámoslo de una manera consciente. Es decir, ¿cuánto realmente me va a estar generando mi emprendimiento para pagar esa cuota? Y, por ejemplo, si yo estoy pagando un 15% de interés, entonces tengo que hacer como el análisis para que realmente mi emprendimiento me esté generando más de ese 15% de rentabilidad. Porque ¿de qué me sirve que mi emprendimiento me esté generando un 6% de rentabilidad y yo estoy pagando el 15%? Entonces tenemos que hacer conciencia de eso también. Sí, esa era una de las preguntas que te iba a hacer. O sea, ¿qué tanto sería el capital que yo necesitaría para montar un negocio, tanto con capital propio como endeudarme con un banco, pues, por ejemplo? Hay un término financiero que se llama apalancamiento financiero. Y muchas personas en internet hablan de sacar dinero del préstamo. No des tu propio dinero, sino que saca dinero. Los grandes inversionistas o los grandes no usan su propio dinero, sino que usan el dinero del banco. Sí, puede ser cierto. Pero, ¿qué sucede? Que hay que hacer un análisis. Porque el apalancamiento financiero nos dice que usar el dinero de terceros, es decir, un banco, por así decirlo, para yo hacer crecer mi dinero. Pero tenemos que ver si realmente eso me sale rentable a mí. Y ahí es donde caemos en ver que si mi rentabilidad es menor al porcentaje que yo estoy pagando de interés, no me sirve. Y la fórmula para poder sacar esa sección es bastante sencilla. Usted dice, yo invierto, póngale 20,000 lempiras y luego saco un préstamo de otros 20,000 lempiras, son 40,000 lempiras. Vendo, hacemos una suposición para hacer el análisis, digo, vendo todo lo que yo tengo, o sea, si yo vendiera, compramos ropa para revender, entonces me cuesta 40,000 lempiras toda la ropa, yo puse 20,000, el banco puso 20,000, a una tasa, póngale del 15%, entonces restamos. Si yo vendiera toda esa ropa, la podría vender a 60,000 lempiras. Entonces 60,000 menos los 20,000 me da una ganancia, por así decirlo, de 20,000 lempiras. Y luego le bajamos los intereses, que póngale que sean 5,000 lempiras de intereses que yo pago. Entonces tengo 15,000 lempiras de ganancia. Para saber esa rentabilidad, yo simplemente divido la ganancia, o sea, los 15,000, entre los 20,000 que yo puse. Siempre es con el dinero que yo puse. No serían con los 40,000, porque el 20,000 que puso el banco, ese no es dinero mío, y mi ganancia o mi rentabilidad es tomando en cuenta la inversión que yo hice con mi propio dinero. Pero entonces ahí en ese ejemplo perdió. Habría que verlo. No, o sea, con el ejemplo perdió 5,000 lempiras, ¿o no? Depende. Depende, porque si hacemos el análisis, se pueden hacer varios escenarios. Pierdo yo 5,000 lempiras, pero posiblemente me pudo haber ido mejor haciéndolo de esa manera, sacando un préstamo, porque tal vez la rentabilidad me pudo haber salido, póngale que un 25% de rentabilidad. Si yo lo hago con mi dinero propio, tal vez me sale una rentabilidad del 30%. Entonces dice, perdí 5% de rentabilidad. Pero lo que yo veo es como, pero solamente con 20,000 lempiras generaste 25 de rentabilidad. Y si lo hubiera hecho con todo mi capital, o sea, yo hubiera puesto 40,000 y no solamente 20,000, me hubiera dado 30%, o sea, un 5%, pero estoy dando más dinero de fondos propios. Entonces, hay que hacer, eso es un análisis, tal vez ahorita porque lo estamos hablando así, pero si alguno de ustedes tiene la oportunidad que nos está viendo en alguna charla de negocios que yo doy, ahí lo explico y lo hacemos como muy bien detallado para que
De verdad no es tan difícil, pero tal vez porque estamos hablando aquí es... Pero es que sí, es que generalmente las matemáticas para la gente es complicado y sobre todo en finanzas, ¿verdad? Totalmente. Porcentajes. Ahí sí no les digo nada. Sí, tiene que ser lo más básico posible. Sí, exacto. Yo lo que hago es les doy plantillas a las personas. Es decir, ¿les da? hay plantillas. Ah, plantillas. Ajá. Ya sea descargables, donde hay una guía que le dice cómo hacerlo, o un Excel, que donde usted solo pone cuánto puso usted, cuánto pone el banco, cuál es la tasa de interés, y el Excel le va a dar el resultado. Para inversión. Para inversión en okay. caso, Ajá.